Exactamente, hemos hecho un pedido de habeas corpus, dado que la causa se ha extendido por aproximadamente más de 3 años y que además mi defendido ha transcurrido todo ese plazo privado de su libertad sin tener antecedentes penales y sin tener una sentencia firme en su contra. Es por tanto que nosotros hemos pedido, atento a ello, que se respeten las garantías constitucionales y la normativa vigente y que transite el plazo, el derrotero que nos queda en la etapa casatoria. Recordemos que el expediente se elevó el 5 de junio, es decir, ayer, a Comodoro Pi, a la Cámara de Casación Penal. Pedimos que transite lo que queda del proceso fuera de la Unidad Penal 1 de Paraná. ¿Cómo fue ese transcurrir para llegar a esta instancia de casación, doctor? Bien, todos sabemos que en diciembre pasado se dictó el veredicto. Muchos de los acusados en la megacausa federal conocida como caso narcomunicipio y narcoavioneta fueron condenados y otros acusados no lo fueron condenados. Es así que en febrero se dan los fundamentos de la sentencia. Nosotros en marzo presentamos recurso de casación. En abril fue concedido nuestro recurso, abril o mayo, hace unas semanas. Y también presentamos, dado que en mayo se cumplieron los 3 años de detención, presentamos el recurso de habeas corpus. Esta semana, con buen criterio, el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por la autora Carnero, hizo lugar a nuestro pedido y por tanto hoy el señor Miguel Ángel Titi Celis se encuentra fuera de la Unidad Penal de Paraná. Doctor, ¿cuáles fueron los fundamentos para este pedido? Los fundamentos nuestros es que la extensión de la prisión preventiva sin sentencia firme en una persona que carece de antecedentes penales, entendemos que viola los tratados internacionales que nuestros constituyentes en el año 94 han incorporado a la Constitución Nacional por medio del artículo 75, inciso 22, y que por tanto, al violar tratados y normativa de jerarquía constitucional, las leyes que limitan la restricción de la libertad ambulatoria de las personas son inconstitucionales al excederse de un plazo razonable. Cuando pierde razonabilidad la detención, porque ya el peligro, el entorpecimiento en la investigación ya no es una causal razonable para mantener privada de la libertad a una persona procesada, es donde esa prisión preventiva deviene irrazonable y por tanto inconstitucional. Ese fue el pedido que realizamos, fue procedente. Ahora tenemos que esperar la etapa casatoria y bueno, hay un montón de fundamentos más basados en el principio pro homine, en el principio de inocencia, en el debido proceso legal, en la garantía de un proceso penal razonablemente extendido en el tiempo, y bueno, demás cuestiones referentes a cualquier Estado de derecho democrático y que respete las libertades individuales. Él hasta este momento, Titi Celis, estaba cumpliendo su condena en la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná. ¿Cuál es su condena concretamente, doctor? La condena en primera instancia ha sido del mínimo tipificado en el Código Penal, en realidad en la Ley Nacional de Estupefacientes, para la imputación que se le hizo y la acusación fiscal, que era de organizador de una banda de tóxicos. La escala penal va desde un mínimo de 8 años hasta 20 años de máximo. Al señor Celis se le impuso una pena en el Tribunal Oral Federal de 8 años, es decir, del mínimo legal. Nosotros, de todos modos, presentamos un recurso de casación para que se revea, más que nada, dado que él asumió la responsabilidad penal y se declaró responsable ante el tribunal de ciertos hechos que se le atribuían. Igualmente, presentamos casación porque entendemos que la calificación legal de esos hechos no corresponde al de organizador,
sino de a una tentativa de comercio de tóxicos, dado que, como es de público y notorio, los tóxicos nunca llegaron a su poder, sino que la avioneta fue interceptada por las fuerzas de seguridad y por tanto el supuesto comerciante de tóxicos nunca se hizo con la mercadería que pretendía vender. Doctor, por lo que me dice, ¿se reduciría su pena considerando que ya lleva 3 años de los 8? En una instancia de casación serían menos los años. No le escuché muy bien la pregunta. Respecto de la pena me dijo, ¿y qué más? Lleva 3 años de condena. Sí. ¿Se podría reducir de los 8 ya anunciados, conocidos, Por en esta supuesto. instancia de casación? Sí, por supuesto, es lo que nosotros estamos pretendiendo, que se le disminuya la pena, porque además la calificación legal que le dio el tribunal de organizador entendemos que no está aprobada con las constancias obrantes en el expediente y por tanto sí estaría probada la responsabilidad penal respecto de la tentativa de comercio de tóxicos. Pero el comercio tiene una pena de 4 a 15 años y la tentativa se reduce a la mitad. Por tanto, la pena iría de 2 años mínimo a 7,5 de máximo. Exacto. Por lo cual él debería estar en libertad actualmente, dado que ya cumplió más del mínimo de la pena que nosotros entendemos desde esta defensa, que sería el delito por el cual se lo debería condenar, pero no por organizador. Doctor, otra de las cuestiones es en referencia a las tobilleras. ¿Hay cantidad suficiente? Bien, la cuestión de las tobilleras siempre es un tema polémico, dado que por una cuestión presupuestaria, en ciertas oportunidades algunas personas privadas de la libertad, incluso procesados sin sentencia firme condenatoria, se encuentran alojados en la unidad penal, en diversas unidades penales de toda la provincia, sin posibilidad de acceder a una detención domiciliaria para esperar la sentencia de su juicio. Es así que la cuestión de la cantidad de tobilleras, si bien debería ser una cuestión netamente jurídica y judicial, nos encontramos con algunas restricciones presupuestarias que llevan a que las personas se vean privadas de su libertad por temas totalmente ajenos a la procedencia jurídica de dicha detención. En este caso puntual, al señor Celis se le ordenó la salida del penal, pero con tobillera electrónica. Es decir, que para el caso puntual de él, hubo disponibilidad de otorgarle una tobillera y que transite el proceso en su casa. En Paraná, concretamente. Concretamente puede ser en San Benito o bien en el domicilio que él decida, porque él fue detenido en su domicilio de San Benito, pero durante este tiempo privado de la libertad ha tenido cambios en su situación sentimental y de pareja, tengo entendido, y por tanto posiblemente pretenda no regresar al anterior domicilio y prefiera elegir otro. Esa decisión no es del abogado, sino del cliente, y se la tiene que informar a las fuerzas de seguridad que cuando lo trasladan a dicho lugar, tendrán que tomar un acta, digamos, tomar razón de la elección que hace el detenido y resguardar o sea, chequear el domicilio y también instalar, es decir, configurar y todas las cuestiones técnicas que corresponden al router que vincula la tobillera electrónica con el domicilio para que la persona esté monitoreada remotamente por la Dirección de Monitoreo de la Fuerza de Seguridad. Doctor, por último, y enfocándonos en otro tema polémico que tiene que ver en este contexto de aislamiento, si tiene consultas por internos que quieran cumplir su condena en sus domicilios, ¿no? Por el COVID-19. ¿Tiene consultas? No le escuché muy bien, le pido disculpas. Algo me dijo de... En este contexto de aislamiento por el COVID-19, sí, si hay consultas de internos que pretendan, en el marco de la ley, cumplir su condena en sus domicilios. Sí, exactamente. Esa pregunta que usted me hace es totalmente recurrente y persistente en estos tiempos de pandemia.
le diría, no sé si todos, pero la gran mayoría de las personas privadas de la libertad me han solicitado y han solicitado nuestro estudio la presentación de escritos solicitando el arresto domiciliario atento la situación de pandemia y de posibilidad de contagio. El criterio para el caso del juzgado de ejecución de penas provincial, que está a cargo de la doctora Cecilia Bertora, ha sido en principio restrictivo en cuanto al otorgamiento de salidas del penal para arrestos domiciliarios. En el caso del juzgado federal ha tenido un criterio un poco más amplio y de hecho ha otorgado determinada cantidad de arrestos domiciliarios. Tal es el caso de muchas causas que hemos tenido últimamente. Una de ellas es de una megabanda de Nogoyá, donde había 9 personas acusadas. Otra lo es el caso con anterioridad a esta pandemia, este caso de la Avioneta en el municipio, en donde gran parte de los acusados fueron beneficiados en cierto modo con el arresto domiciliario, entre ellos el ex intendente de la ciudad de Paraná, el señor Barisco. Y respecto a, a los fundamentos por el cual se otorga cuando procede el cumplimiento domiciliario de la pena o de la prisión preventiva, en esta modalidad domiciliaria, generalmente ha sido vinculado a los temas que habilita la normativa, que son para personas que están en situación de riesgo, más que nada cuando son personas que tienen algún sufrimiento de salud, o bien también personas que tienen una determinada edad que supera los límites por los cuales entran en esa franja etaria vulnerable.